por Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Participan Andrés Cadena y Gabriela Alemán. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas noches con todos. Hola Gaby, y a todo el público que se estén conectando. Ya tenemos algunos participantes. Originalmente, Santiago Vizcaíno, que es el director del Centro de Publicaciones de la PUSE, que es la institución que publica este libro de Gabriel Alemán, me dijo que empecemos porque él tiene unos pequeños inconvenientes y que luego se nos unirá, pero que ya podemos empezar a hablar de esta feliz ocasión que es el aparecimiento de este libro de Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien, contenta, llegó el día. Sí, qué bueno. Yo lo que había pensado, había preparado, quería, como todos queremos escuchar a la autora, ¿no es cierto? Siempre. Más bien había pensado plantearle algunas preguntas, una conversación. Tenemos solo una hora de tiempo, entonces quisiera de una vez entrar como de lleno al libro. Escribí un parrafito antes como para también un poco hablar desde mi punto de enunciación, ¿no es cierto? Desde dónde estoy hablando, porque tuve la satisfacción de participar en la edición del libro y además de ser un lector que he seguido muy de cerca la obra de Gabriela. Entonces ahora vamos a empezar. Cuando yo estaba empezando a interesarme por la literatura, Gabriela Alemán era la autora joven que más revuelo e interés causaba en nuestro medio. Era la demostración implícita de que en el país se podía escribir muy bien, con una sensibilidad diferente de la de las generaciones anteriores, e incluso llamar la atención de lectores más de edad en nuestras fronteras. Cuando en 2007 fue seleccionada como una de las autoras más destacadas de menos de 40 años en Latinoamérica, se tenía la sensación de que Gabriela era parte de una generación nueva, pero ya consolidada. De ese tiempo acá, sus siguientes libros, como Álbum de Familia, La Muerte Silva un Blues o la novela Humo, no han hecho sino reafirmar la potencia y la importancia de su obra. Hoy hablo desde ahí, desde la admiración que he sentido al leer los libros de la Gaby y con la satisfacción de haber podido participar de algún modo en la reedición de estos cuentos envolventes, divertidos, incisivos y que propician un efectivo goce literario. Como lector que también intenta escribir ante las obras de nuestra querida Gabriela, siempre me nace una duda ante los cuentos, una curiosidad deslumbrada que solo puedo consignar en fórmulas inexactas como ¿cómo logra eso? ¿Cómo hace para escribir así? Inquietudes que luego se ramifican en preguntas más puntuales, que son las que espero hacerle ahora a propósito de la presentación de su libro Fuga Permanente y otros cuentos en la colección Última Erranza de la Universidad Católica de Quito. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es, con este recorrido importante que tienes una decena de libros publicados, una presencia en muchos espacios como antologías, ferias, encuentro. Más que preguntarte por tus orígenes en la escritura y en la literatura, yo quisiera que nos cuentes un poco cómo es tu relación ahora o cómo ves que ha cambiado esta relación ahora, ¿no es cierto? Después ya contando con todo este recorrido. ¿Qué de igual y qué de diferente existe en este momento con el de cuando empezabas? Bueno, primero, gracias Andrés por esa introducción tan linda y gracias por ser el motor atrás de esta publicación, porque de verdad eh, quería comenzar más bien haciendo un recuento de cómo llegó tu invitación para formar parte de esta colección de La Última Erranza de la PUSE. Me encontraste en la pandemia atrapada en Nueva Orleans, por suerte rodeada de una gente maravillosa a la cual está dedicada este libro, además, porque como nos pasó a todos en el mundo, porque todos tenemos nuestras historias,
En algún momento, cuando yo llegué a Nueva Orleans para estar un mes para un proyecto de un archivo digital que estamos haciendo con la Universidad de Tulane, mi idea era quedarme un mes y de pronto cerró el aeropuerto de Quito y todo comenzó a jugar en contra, la visa, la falta de trabajo. Y Josephine Sacabo y Tal Punk me recibieron en todas las noches en un balcón maravilloso donde se esfumaban las preocupaciones del día. Y una de las pocas alegrías, aparte de esta compañía maravillosa, fue tu invitación a publicar algo mío para esta colección. Y un poco comenzamos a tirar ideas de qué podría ser. Y te propuse Fuga Permanente, porque Fuga Permanente ha tenido un recorrido un poco extraño. Se publicó por primera vez en el 2001 en Paraguay. En estos días he estado rememorando que yo aprendí a hacer diseño para diseñar el libro. Y siempre muy involucrada con la complicidad de Geracho Arias, que es uno de nuestros grandes pintores ecuatorianos, que me facilitó unos grabados de él que fueron regándose a lo largo de los cuentos. Yo estaba viviendo en esa época en Nueva Orleans, por eso es como un círculo completo que te agradezco, porque comenzó en el 2000 y termina en el 2020. Y cuando vine de vacaciones a hacer mi investigación sobre cine ecuatoriano, que es, sobre eso acabé escribiendo mi tesis de doctorado, le regalé uno de estos libritos a Ramiro Arias, que tan entusiasta, tan gran editor de los años 90, principios del 2000 de Skeletra, que me propuso hacer una edición ecuatoriana. Hizo una edición preciosa, pero era el momento que ustedes recordarán que la economía ecuatoriana se descalabró, que teníamos sucres y dólares y que nadie tenía dinero, la economía, el país no tenía dinero y los ciudadanos no teníamos dinero. Entonces, esa edición un poco se perdió también porque yo me fui a Nueva Orleans, no estuve aquí, y luego llegó una invitación de Mompox en Colombia, con un editor muy querido y conocido y también escritor colombiano que se llama Paul Brito. Y él me propuso publicar Fuga Permanente en una colección que se estaba haciendo de toda América Latina. Y como pasa en América Latina, era un proyecto de la alcaldía, el alcalde perdió y el proyecto se esfumó. Entonces el libro se perdió un poco en el limbo del tiempo y gracias a tu invitación aquí estamos en el 2020, tan acontecido, con esta buena noticia de que va a encontrar nuevos lectores, Fuga Permanente. Antes de seguir y responderte un poco, Andrés, quería, yo sé que hay amigos por ahí en este modo extraño de reunirnos en el mundo ahora, así que quería mandar saludos para los que están por ahí, que no sé quiénes son, pero seguro que están. De alguna manera, lo que les acabo de contar tiene mucho que ver con lo que tú me preguntaste, Paul. Algo que sigue ahí es como la incertidumbre constante de comenzar un nuevo proyecto, ¿no? Eso no ha cambiado con el tiempo. No hay una tranquilidad de que porque he publicado algo me puedo sentar y comenzar a trabajar. Porque cada libro tiene un momento y un tema específico, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy metida en armar una novela gráfica sobre Matilde Hidalgo de Procel, con una invitación muy linda del Museo de la Universidad Central, y voy a trabajar con Glenda Rosero en la ilustración. Y claro que una novela gráfica es un lenguaje muy distinto de sentarte a escribir un cuento, pero a la vez es crear un mundo y es tratar de contar momentos en la vida de Matilde Hidalgo de Procel, la primera doctora graduada del Ecuador, la primera mujer que votó en elecciones en el Ecuador y que luego ocupó una serie de cargos públicos en la historia, en la política ecuatoriana. Y cuando me siento a escribir este libro es como que volviera a tener 16 años y me tengo que sentar a mirar otros libros, a pensar cómo lo quiero contar, desde qué punto de vista, cómo
qué estructura le voy a dar, qué peso le voy a dar al narrador. Entonces, en ese sentido, no ha cambiado nada. Pero en el sentido de que ahora tengo amigos a los que les puedo enviar textos, ha cambiado muchísimo. Porque cuando yo comencé, recuerdo que a la única persona que le di un manuscrito de Maldito Corazón, porque había sido amigo de mi abuelo y porque no se me ocurrió que alguien más me pudiera dar un comentario sobre este primer texto que yo escribía, que pretendía que fuera un libro, fue a Jorge Enrique Adún, al que yo conocía. No es que aparecí en su puerta y le toqué y se lo di, sino que era amigo de mi abuelo, amigo de la familia. Y yo aparecí un día, toqué la puerta y el momento en que lo vi y que yo tenía este sobre en la mano, no se me ocurrió más que dárselo y salir corriendo. Y después de 2, 3 semanas se me ocurrió volver y pedir disculpas y decirle que no me atrevía siquiera a poder hablar con él. Y tampoco nunca le pregunté qué opinaba, porque me daba un terror que me paralizaba el cuerpo. No solo era una cosa del intelecto, sino que no podía escuchar la opinión de otros sobre algo que yo había hecho, recreando este mundo tan íntimo que es la escritura. Como tú bien sabes, Andrés, uno acaba el material con el que uno trabaja, por más que sea ficción, son las tripas del cerebro, los miedos, los temores, las alegrías de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo algunos amigos por ahí regados, muy queridos, que me animo a darles textos y que con la misma confianza acepto sus críticas porque sé que ayudan a construir un libro mejor. Y creo que ahí paro. No, sí, me parece que igual justo compaginaste muy bien con el contenido del libro, ¿no es cierto? Porque es Fuga Permanente y Otros Cuentos tiene dos partes del libro. La primera mitad es lo que David nos acaba de decir, lo que fue Fuga Permanente, es el libro que debería tener, que tiene ya 20 años, ¿no es cierto? Y hay una segunda parte con cuentos de otro libro más reciente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, sin ser una antología personal, Fuga Permanente, esta publicación recoge un poco ese recorrido y yo creo que los lectores, va a ser una suerte para los lectores porque se puede percibir algunas constantes, sin querer hablar como de estilo o voces, pero algunas cosas propuestas que has estado intentando, indagando ahí y cómo han ido cambiando en el tiempo. Una de esas a mí me parece, y aunque como tú mencionas que uno pone todo cuando escribe y está muy comprometido personalmente, la presencia de la historia en tus cuentos y en tus novelas, de sucesos reales históricos que has debido investigar y con los que tú te entrampas desde la ficción, es una constante a lo largo de tus libros, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte un poco tu relación personal con la historia. ¿Siempre fue como una pasión o es algo que desarrollaste luego, digamos, con el oficio de periodista, de investigadora? O cuéntanos un poco de eso. Creo que hay varias entradas ahí a la historia, pero una de esas es muy cercana porque tiene que ver con la familia. Yo tuve la suerte de en mi adolescencia vivir con mi abuelo Hugo Alemán, que formó parte de una generación que fue la generación más conocida de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Él era amigo íntimo de Pablo Palacio, amigo de Jorge Carrera Andrade, del mismo Adún, que era menor, de Filoteo Samaniego, de Augusto Arias. Entonces él vivió rodeado de algo que luego fue el canon literario ecuatoriano. Y los libros de estos autores canónicos, mi abuelo los tenía en los estantes de la casa, como yo tengo un libro de tuyo, o como tengo un libro de María Paulina Briones, o como tengo un libro de Carolina Andrade, o como tengo un libro de Tush, por ejemplo, ¿no? Y estaban ahí firmados por Pablo Palacio, por César Dávila Andrade, por Jorge Carrera Andrade. Y yo en ese primer momento de adolescente de acercarme a estos libros de mi abuelo, que además le había dado un derrame cerebral,
y él, que había hecho de su vida la palabra, no podía hablar. Sus últimos 10 años de vida él no pudo hablar. Entonces yo no me podía comunicar con él sino a través de lo que él tenía en su habitación. Y esos libros eran estos libros de Palacio que ahora tengo yo muy cuidado y protegido en unas bolsitas de mi casa. Pero claro, con el paso del tiempo, con las lecturas, con los estudios, me di cuenta que esos amigos de él eran la literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces, no podías preguntarle a él, sino que me metí a libros y archivos a buscar más allá de ese libro precioso que no sé si tú conoces, Andrés, que se llama Presencia del Pasado, que mi abuelo tuvo el acierto de recoger semblanzas de sus amigos y reunirlos en un libro que por suerte el Banco Central volvió a publicar en los años 90 y volvió a tener una nueva vida. Pero son las semblanzas íntimas de amistad, de qué hablaban, cómo vestían, cómo se movían, cuáles eran sus preocupaciones de sus amigos, ¿no? Y luego ya, por interés propio, fui metiéndome en una carrera académica y tuve que investigar para hacer mi tesis de doctorado, que escribí una especie de historia crítica del cine ecuatoriano de ficción. Y para ese momento no existían textos, había uno de Vilma Granda que había sacado la Cinemateca de la Casa de la Cultura, muy flaquito, con algunos datos, y a partir de ese libro y de entrevistas y de meterme a los archivos maravillosos de ese entonces del Banco Central, ahora del Ministerio de Cultura, y con Honorio Granja, que me ayudó tanto, que lamentablemente ayer falleció. Honorio era una enciclopedia, él me facilitó todos los VHS y los Super 8 y todo el material audiovisual que hizo la generación de Freddy Eller, de Cristóbal Coral, de Pocho Álvarez. Entonces me fui metiendo, luego regresé en el tiempo a los años 30, a los años 20, Augusto San Miguel, y cuando me iba buscando en los periódicos descubrí anuncios de farmacias o noticias de derrumbes o cosas que no tenían nada que ver con mi tesis ni con el cine ecuatoriano, pero que me resultaban fascinantes. Iba tomando nota, y todo ese material que yo iba tomando nota por pura curiosidad, creo que luego me sirvió como de sedimento para poder armar estas historias que luego de alguna manera aparecen en Álbum de Familia y que son la segunda parte de Fuga Permanente. Que son historias del Ecuador de la década del 30 hasta el 50. Me metí yo en archivos y por eso hay que agradecer a los investigadores que publican sus investigaciones. Encontré un libro maravilloso que se llamaba ¿Dónde queda Ecuador?, que era escrito por la nieta de una migrante alemana judía que huyó de los nazis y que se instaló en el Ecuador de los años 30, y su nieta vuelve en los años 80 y entrevista a los sobrevivientes de esta enorme migración en términos de la población ecuatoriana de esos años, y ahí había unos datos maravillosos que utilicé luego en uno de los cuentos que está armado como un diario de una mujer que se va a vivir a la selva ecuatoriana. Luego estaba la memoria de mi madre, que es una gran narradora oral, que desde yo muy pequeña nos contó la historia del aterrizaje marciano en Quito, el radioteatro que hizo Leonardo Páez partiendo de la novela de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos. Entonces, esa segunda parte de Fuga Permanente son 4 cuentos que tienen que ver con la atmósfera de esos años, con las preocupaciones de esos años, pero que a la vez se centran y giran en torno al cuerpo de una mujer que tiene un evento traumático y que no puede salir del pasado y que está constantemente entrando y saliendo de ese evento, y que cruza los 4 cuentos que están en la segunda parte. Y te propuse que esa fuera la segunda parte, porque los cuentos de Fuga Permanente tienen mucho de juguetón y tienen mucho de experimental. Era una época que yo estaba muy preocupada por
Saussure y por la construcción del signo y cómo funcionaba el significante y el significado, cómo es imposible al final terminar de comunicarse completamente porque cada uno de nosotros tiene una definición para cada palabra que utilizamos. Estaba obsesionada con Nietzsche, estaba obsesionada con Walter Benjamin, y todo eso aparece en la novela, en los cuentos de Fuga Permanente. También es la primera vez que yo meto en algún texto literario a Paraguay, que es, si mi obsesión es la historia, mi otra obsesión es Paraguay. Y unos días antes de comenzar a escribir el primer cuento que abre Fuga Permanente, había descubierto un texto de un cura jesuita australiano que estaba buscando como mundos utópicos fundados por los jesuitas en el mundo. Y era un libro maravilloso sobre las misiones jesuíticas en toda esa zona del Paraguay y Argentina, donde ahora quedan ruinas de lo que fue este espacio utópico que se pretendió crear en esa zona del mundo hasta que fueron expulsados los jesuitas. Pero en la introducción a este texto, que era sobre las misiones, hablaba de otra fundación utópica en el Paraguay del siglo XIX por la hermana de Nietzsche. Y ahí sí se me reventó la cabeza porque una de mis obsesiones, un país adorado por mí, tenía un cruce con Nietzsche, al que yo había leído todos sus libros y vivía constantemente tratando de entenderlo, ¿no? Porque no es un autor fácil de acabar de entender por completo, pero que tiene una escritura maravillosa. Entonces todo eso se fue armando de alguna manera para... y también tenía como una frase de Nietzsche que estaba a lo largo de todo el texto, de que no existe la verdad, existen los hechos y las interpretaciones. Entonces, cada uno de esos cuentos tenía que ver con esa frase, ¿no? La imposibilidad de que exista una sola verdad inmutable y que todos converjamos en ella, sino que había espacios distintos para entenderla. Y eso creo que sigue en la segunda parte de Fuga Permanente, en estos cuentos de la década del 30 y 40, que me parecían interesantes mirar el Ecuador de esa época desde la mirada extranjera, para tratar, porque además desde el presente, es casi mirar como desde lo extranjero a ese Ecuador de los años 30. Somos extranjeros, no sabemos cómo se comportaban, cómo vivían, qué comían, cómo hablaban, porque hay muy poco registro de eso, ¿no? Entonces, un poco por eso me encantó tu propuesta de poder armar un nuevo libro, una especie de Frankenstein con dos libros o varios textos que pensaba que dialogaban entre ellos. O sea, bueno, ahorita todo lo que nos has contado también es una muestra de la facilidad que tienes para encontrar historias, para olfatear historias como muy envolventes, ¿no? Y me parece que hay también otro, más que hilo conductor, otra postura en esto que tú ejecutas, este diálogo con la historia, ¿no es cierto? Como tú dices, ver desde el presente siempre es mirar desde otro lado, ¿no es cierto? Echar una mirada con una distancia y eso ya implica un diálogo. Hay dos, la historia no es una unidad sólida, sino siempre es una interpretación que se hace desde un punto. Y tú, me parece a mí, y me resuena un montón con la anécdota con tu abuelo y el canon que tenía ahí en su biblioteca, que para él eran sus amigos. Hay algo que me parece que se repite o que está ahí en todas tus historias, es esta capacidad de mirar desde la endija, ¿no? Desde el detalle, desde el margen, desde lo inesperado y encontrar por ahí las historias como relatas la llegada de los marcianos, ¿no es cierto? Pero no solo desde la ficción, sino desde un personaje completamente marginal, no central ahí, cómo él observa y construye todo ese hecho recreado. Me parece que hay una apuesta en tu literatura, hay una apuesta por ver las cosas desde el margen para desarmarlas, ¿no es cierto?, tanto al canon y luego volver a armarlas desde otro lugar. No es solo una respuesta, sino que en ese mismo mirar desde las endijas, ¿no es cierto?, abrir unos espacios, unas posibilidades también de sensibilidad que antes no se había tomado en cuenta. Para armar una nueva relación con ese pasado, ¿no es cierto? Me parece que hay algo de eso.
Sí, em, me gusta esa mirada del extranjero, ¿no? Del que está afuera, el que está en la periferia, el que no tiene relaciones directas que influyan la manera en que puede mirar, que esté fuera de la clase social, que esté fuera del ámbito cultural, que hable otra lengua y que tenga que interpretar lo que está escuchando porque no acaba de creer que su entendimiento es el apropiado. Y me parece que todos esos cuentos del Fuga Permanente tenían mucho que ver con eso. Estaba pensando qué tanto puede entender un joven de 20 años ahora a un Quito de los años 90, donde se estudiaba materialismo histórico en todas las universidades, donde el Sucre se devaluaba constantemente. Hay un momento en Fuga Permanente que hay dos muchachos que van a un motel porque ninguno tiene una casa donde ir y llegan a la recepción y comienza un juego con el recepcionista porque les quiere vender más cosas para cobrarles más y les ofrece un vino de cartón y uno de los personajes le pregunta que le diga de qué cepa es, de qué cata, y el tipo agarra la caja de condones. Porque un poco también era como echar una mirada perpendicular a que en Ecuador no se bebía vino, nadie tomaba vino. El vino era una cosa como muy extraña que ahora hay sitios donde uno va a tomar cursos para catar, para saber las diferentes cepas, que puede ir al supermercado y encontrar 70 variedades de vino. Antes había gato negro y olvídate, y unas cajas de cartón asquerosas que se vendían a precio de huevo, ¿no? Eh, pero yo creo que esos detalles recrean una atmósfera, no están ahí porque sí, ni por una anécdota cualquiera, sino que te meten en el espacio que están ocupando estos dos chicos de 20 años que están tratando de tener una noche divertida, de que su deseo se vea cumplido y sigue encontrando trabas para poder entrar porque no hay dinero, porque no saben qué se van a encontrar en las habitaciones, porque nunca han ido a un motel y mientras tanto está sonando Juan Gabriel afuera. Entonces me parece ahora releyendo estos cuentos que son una ventana a mi yo veinteañero y a lo que me importaba en esos años. Son unos cuentos un poco intensos por momentos, porque son obsesivos en ciertos momentos. Eh, y te quería contar una anécdota pensando en esto de Mompox, porque cuando estaban armando esta colección que te digo que me invitó Paul Brito, en algún momento en el carteo me hacen una pregunta y yo sin mucho que hacer comienzo a ver todas las contestaciones que hay debajo y obviamente era un correo que él estaba manteniendo con el editor que me había tocado a mí, y ese editor estaba especulando sobre cómo sería yo. Y una de las descripciones que da él es que yo escribo como que estuviera en una pendiente de 80 grados en una bicicleta sin frenos. Esa fue su descripción de mi intensidad. Entonces son unos cuentos que ahora releí y de verdad me gustan porque hay una distancia abismal de lo que yo puedo escribir ahora si reescribiera algo de lo que está ahí, ¿no? Entonces no quise meterme mucho con los textos ahora porque me parecen que estaban indagando un mundo, unas preocupaciones, unas obsesiones en las que yo no me puedo meter, ¿no? Y por eso está esa segunda parte que tiene más que ver con mi presente y mis obsesiones actuales también, ¿no? Y hay un elemento, y ahorita que tú contabas un poco de una trama de uno de los cuentos, yo pienso en otro de esa primera parte, en donde se está filmando una serie, ¿no es cierto? Y le llaman al narrador para pedirle que arregle el guión, y hay todo ese mundo que también es tu mundo, como nos has comentado, el cine, ¿no es cierto? La escritura de guión, has escrito guiones, y en esos y en algunos otros cuentos hay una presencia del humor, una presencia muy irónica, muy también, como lo has dicho, experimental. A mí me sonaba también como tal vez una querencia con Pablo Palacio, una visión así muy como
punzante, ¿no? Muy profunda, muy incisiva. ¿Cómo te relacionas tú con el humor? O, digamos, en ese momento estaba ahí, ¿qué papel juega en tu vida y en tu obra el humor? Esa primera versión de Fuga Permanente está dedicada a 4 personas maravillosas que son las que más me han hecho reír en mi vida, creo. Y estaba esa dedicatoria a ellos porque yo creo que el humor es lo único que nos salva. Y a partir de ese libro comienza a entrar el humor, a filtrarse en todo lo que yo escribo. Pero me parece que es un humor un poco lo que tú has descrito, que va por el ladito, ¿no? Que es punzante. Y que permite mirar de otra manera, porque el rato que tú cortas algo, estás haciendo una hendidura que abre la carne a otro espacio, ¿no? Y ese cuento que tú mencionas del cine, también mirándolo desde ahora, con la profesionalización del cine ecuatoriano, con la cantidad de producciones televisivas que hay ahora, con la cantidad de escuelas y de gente que ha regresado de estudiar fuera, era un momento muy artesanal, muy de una transición también, porque el humor en ese cuento también está en que el canal de televisión quiere producir una telenovela que va a tener rating, pero contrata a un director que acaba de graduarse de París y viene con todas las teorías de Cahiers du Cinéma. Luego hay un montón de gente que va interviniendo, los actores, los productores, el sonidista, que van interviniendo porque quieren mejorar la producción, pero en realidad lo que están haciendo es llevándole al abismo y al suicidio. Y a la vez está cruzado con la firma de la paz con el Perú, que no sé tú qué tanto te acuerdas de eso, pero fue un momento, yo creo que para la gente de mi generación y las que van antes de mí, fue un momento muy traumático, porque arrastrábamos esa herida abierta esa frontera que nunca se cerraba, y de pronto se llega a un acuerdo, y el acuerdo, sí, maravilloso, vamos a tener paz, pero el acuerdo incluía que el Ecuador iba a tener 1 metro cuadrado dentro de la selva peruana. Y eso, en términos de poder ilustrarlo, de fijarlo en la memoria, es la cosa más ridícula del mundo. O sea, ¿para qué carajo queremos 1 metro cuadrado dentro del territorio peruano? Y 1 metro cuadrado es nada, ¿no? Entonces hay toda una reflexión dentro del cuento, en un paréntesis, de todo lo que nos llevó a esa firma de la paz, que fue Da Hig, los 3 presidentes que tuvimos, algo que yo me había olvidado y que volvió a mi memoria cuando lo releí. Hubo un momento en que hubo una huelga de taxistas que paralizó el Ecuador. O sea, eso no se ha vuelto a repetir. Pero no sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento en que durante varios días nadie podía salir de sus casas, ni movilizarse, ni trabajar, ni la comida circular por el Ecuador, porque los taxistas paralizaron Ecuador. Y todo eso entra un poco, volviendo a tu primera pregunta de la historia y mi relación con ella, es que cuando tú construyes una historia desde la literatura, es imposible, en mi caso por lo menos, que no se filtre la realidad y que también quede como un documento de ese momento. Y releyendo esos textos ahora, yo sí veo un Quito de los años 90, un Ecuador de los años 90, una Buenos Aires de los años 90. Recuerdo además completamente el momento en que me senté con Rodolfo Prante, que es un gran amigo mío paraguayo que vive en Buenos Aires, en un cafecito en época de Menem, y él me hablaba de Nueva Germania y de el guaraní y el yopará, y de todas las teorías conspirativas en torno a que Mengele había vivido en Paraguay, que en ese momento para mí eran leyendas. Pero justamente cuando fui a Paraguay a presentar Humo en el 2018, había un periodista que había hecho una investigación de 3 años donde encontró la cédula de identidad otorgada a Mengele por el gobierno de Stroessner. Entonces todas esas leyendas, esas conspiraciones eran realidad, ¿no? Entonces, y en ese cuento que abre Fuga Permanente, hay un supuesto descendiente de Nietzsche que estaba en Chile, ¿no?
Y eso tenía que ver un poco con toda la teoría que yo venía leyendo en la universidad, que era teoría producida en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que era lo que consumíamos aquí, ¿no? Yo hice una maestría en la Universidad Andina y en los años 90, cuando abrió la Andina, no había libros en la biblioteca, había fotocopias. Y esas fotocopias eran en su gran mayoría, salvo algunas excepciones, de teoría creada en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y un poco que el descendiente de Nietzsche esté en Chile y que acabara de volver de Paraguay era como mi manera de darle la vuelta a como entender la epistemología de todo lo que ha pasado en el siglo XX y principios del XXI, mirándolo desde el sur. Entonces sí hay como mucha reflexión teórica atrás, que a veces aparece como una sola oración y que más bien tiene un efecto humorístico, pero me parece que el humor te saca y te hace mirar de otra manera. Entonces, me pareció que me podía permitir esas entradas un poco incisivas de la teoría a través del humor. Chévere, gracias. Y te cuento que también nos están viendo algunas personas, ¿no es cierto?, que te han mandado saludos. Aquí hay un espacio para preguntas y respuestas donde te han mandado saludos. Han puesto una pregunta, Rubén Campos, que dice, genial exposición, Gaby. Vaya recuerdos de los 90. ¿Dónde estuviste cuando nos tocó la dolarización? ¿En algún cuento se hace referencia a ella? Tal vez ya topaste. Yo estuve yendo y viniendo, tuve la inmensa suerte de que me dieron una beca para hacer un doctorado en Nueva Orleans, que luego se volvió mi otra obsesión, porque es una ciudad con una historia densa, con unos pozos de racismo, de creación, del nacimiento del jazz, del blues, cruzado por la esclavitud, por la explotación, por la violencia. Pero fueron años muy importantes para mí porque además Tulane es la segunda o tercera universidad con la mejor biblioteca de textos latinoamericanos. Entonces yo recuerdo que salía de las clases y un poco rápido hacía las tareas y me iba y me metía y ahí descubría a Felisberto Hernández, a Macedonio Fernández, a Silvino Campo y sacaba libros y libros y me pasaba leyendo y me pasaba caminando por la ciudad. Y cuando estaba allá explotó el Pichincha y se dolarizó la economía y perdí todos los ahorros que tenía además. Recuerdo, pero como que fuera ayer, hablé en la mañana con mi papá y me dijo que el banco donde tenía los pocos ahorros que tenía había, bueno, lo que le pasó a todo el Ecuador, ¿no? Y yo llegué, me acuerdo que en las gradas yo subía y estaba Ana López, que luego fue mi directora de tesis, y me quedó mirando y me agarró y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿qué? Y me dice, estás puesto 2 medias diferentes, estás puesta 2 camisas, una tenía como el brazo de una en la otra. Y era porque esa mañana fue como, se me acabó el mundo, ¿no? Y bueno, y luego seguimos viviendo, ¿no? Pero estaba en Estados Unidos y venía todos los veranos a hacer investigación y a Ecuador, ¿no? Como tú sabrás, porque también estudiaste fuera, Andrés, las becas no son gran cosa también y hay que volver en los veranos para poder no pagar arriendo, no tener que hacer mayor gasto. Pero estuve en ese trance entre el inglés y el español, entre el portugués también, en el cuento, que creo que es el más intenso de toda la colección, que de este affair que tiene una estudiante y que está descrito como una clase. Hay un juego de palabras con pau en portugués, que el palo en portugués quiere decir algo completamente distinto que en español. Entonces había como guiños a lectores que si entendían otro idioma lo iban a entender, pero que si no entendían ese idioma daba igual porque la historia seguía avanzando. Hay otra pregunta, Fernando Viera. Pregunta en qué hiciste tu doctorado, que era lo que ya comentaste, pero atando tal vez a esa pregunta,
o sea, quisiera que tal vez nos cuentes un poco. Yo sé que la idea no sería como encasillarte, ni definirte, ni quedarte como en uno solo de los ámbitos, pero tú tienes un gran recorrido justo en crónica, un gran recorrido académico, haciendo guiones, ¿no es cierto? También editando, investigando. Digamos, tú logras hacer estos malabares y hacer convivir todas estas actividades a través de las pasiones que tienes, ¿no es cierto? O te toca también como negociar y prefieres dedicarte a una cosa, pero digamos, las otras son obligaciones más prosaicas. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives ese multifacetismo, si es que me invento una palabra? Con ojeras, Andrés. Con muchas ojeras. No, por suerte he tenido la enorme aventura de que me he lanzado a cosas que me gustan y me apasionan. En algún momento trabajé en radio, en ese momento histórico del Radio La Luna, también en los 90, que tenía un programa que se llamaba Un taxi bajo la luna, y era una detective privada que había perdido su empleo y manejaba de noche un taxi. Entonces era la excusa perfecta para que entre un personaje y que yo pudiera hablar de lo que había pasado en esa semana, que fue ese momento demente del Ecuador cuando Abdalá Bucaram era el presidente, y que vivía, en ese momento vivía al lado de la casa de mis padres, que quedaba al lado del hotel que queda en las Shiris y Naciones Unidas. Y ahí estaba Adún, estaban todos. Y yo te juro que había mañanas que yo bajaba y decía, me pueden jalar y meter en un carro y desaparecerme. También un poco enfebrecida yo, ¿no? Pero he trabajado en radio, he trabajado en cine, he trabajado haciendo traducciones, he trabajado editando. Y en estos meses de pandemia estoy en este proyecto que solo mencioné, pero que es un enorme proyecto de armar un archivo digital de literatura latinoamericana en la Universidad de Tulane. Entonces, lo que eso implica es que he entrevistado por lo pronto a 9 autores y luego estamos haciendo transcripciones para que sirvan a lingüistas, para que entiendan cómo habla alguien del Paraguay o alguien del Salvador o alguien de México, a diferencia de alguien de Chile, por ejemplo. Luego estamos traduciendo esas entrevistas para que se abra también al campo de los estudios literarios en inglés. Y después estoy armando, me he pasado estudiando lenguaje HTML de computación para armar unos mapas donde tú ves el recorrido de las publicaciones de estos diferentes autores sobre un mapa. Y también haciendo unas que se llaman en inglés timelines, que son líneas de tiempo donde tú pones en qué año estudió tal Gabriela Wiener, por poner un ejemplo, que ella fue una de las entrevistadas. Y cuando ella estaba hablando de sus años de infancia, estaba pasando, fue el momento de Sendero Luminoso en el Perú, entonces puse un documental sobre Sendero. Entonces son horas de aprender, de buscar, pero que al final me lleno de ojeras, pero dejo un documento, ¿no? No sé si tú has visto unos entrevistas alucinantes que hizo un periodista español que se llama Soler en la televisión española, que se llaman A Fondo. Y un poco la idea es hacer ese A Fondo, pero 2.0 del siglo XXI, ¿no? Y sin tanta gente fumando cigarrillo, porque eso creo que es lo que a mí más me alucina de A Fondo. Y que tiene que ver con algo que yo entendí cuando di clases en las Galápagos. Tuve la suerte de enseñar un curso de literatura de mujeres y del boom en las Galápagos. Y era muy difícil que a las 8 de la noche, cuando llegaban los estudiantes después de un día de trabajo, de tener a las iguanas ahí, a las focas, se pusieran a leer literatura. Entonces se me ocurrió que la mejor manera es que ellos vieran a estos autores, vieran que tenían una infancia, de que tenían defectos, de que hablaban de una cierta manera, y luego entrábamos a los textos. Entonces, así entramos a Juan Rulfo y Pedro Páramo, así entramos a los textos de Cortázar a través de A Fondo.
Entonces estoy metida en eso y a la vez estoy haciendo esta novela gráfica de Matilde Hidalgo y leyendo los textos de la creación de la maternidad y de las primeras enfermeras del Ecuador y textos de Bourdieu también para ver cómo hacerlo. También las operaciones que se daban en los años 20 de hermafroditas, o sea, hay un bagaje brutal que uno puede encontrar en un archivo. Y a la vez estaba editando este texto que sacamos en el Fakir de la influencia alemana y austriaca en el siglo XIX y principios del XX en Ecuador. Yo edité esos textos, yo trabajé con la diseñadora para volverlos atractivos para el público. Y a la vez estoy con 2 novelas que llevan ahí como 5 años dándome vueltas y que trato de escribir algo y paro y regreso. Entonces, son pasiones. Y por suerte, algunos de esos trabajos pagan, otros no pagan, pero me dan felicidad. Y por lo pronto, estando encerrada, no hay mucho en qué gastar dinero tampoco, ¿no? Recuerdo también, o sea, hay un momento en el cuento que se llama Fuga Permanente, ¿cierto? En que la narradora dice que vive en un olvido, que esa es la fuga permanente en la que vive, y dice que escribe para retener la vida, para mantener la memoria de las cosas, ¿no es cierto? Entonces me parece que de todas maneras es una, sin querer interpretar o hablar mucho más de ese cuento ahorita, es esa postura, esa búsqueda que tiene, ¿no es cierto? Dejar algo, hacer algo, dialogar con el pasado, con la memoria, y eso solo para introducir una pregunta más del público, que nos preguntan que si tu tesis sobre la historia del cine ecuatoriano se puede conseguir en algún lugar. Y otra persona, Esteban Crespo, nos pregunta cómo el multilingüismo influenció en tu vida, ¿no? ¿Puedes comentar algo? Pues la tesis, hay la pretensión de que algún día se vuelva libro, pero por lo pronto, como toda tesis escrita en Universidad de Estados Unidos, está en el archivo de la Biblioteca del Congreso. Entonces, puedes acceder a ella a través de eso. Y ni siquiera yo tenía una copia. El año pasado vino Ana López, que es la directora de mi tesis, que es una de las grandes investigadoras del cine latinoamericano. Y venía porque era una de las lectoras de la tesis de Camilo Luzuriaga. Y me dijo, Gabriela, dame tu tesis para refrescarme. Y yo fui a buscar y tenía discos, ¿no? Disquetes. Y por suerte, yo vivo en el centro histórico y al lado todavía hay un cafenet de los poquitos que quedan y ellos todavía tienen disquetes. Entonces, mi tesis, que tendría unas 280 páginas, estaba en 6 disquetes. Entonces los bajé, los imprimí y por fin tengo yo una copia, pero solo impresa, por lo pronto. Y gracias, Esteban, por la pregunta. Lo primero que me viene ahora mismo en la cabeza, tal vez porque es la publicación más reciente, fue todo el tiempo que me demoró entender cómo contar la historia que quería contar en Humo. Y es una novela de la cual yo escribí muchas versiones y me tomó 12 años escribir. Pero recién en el año 8 me di cuenta que era imposible hablar de Paraguay o contar Paraguay o escribir desde Paraguay si no estaba presente el guaraní. Y yo viví 3 años en Paraguay y en ese momento entendía algo, hablaba muy poquito, pero ya con la distancia del tiempo realmente yo no siento que hay ninguna cercanía con esa lengua tan importante que habla el 98-99% del Paraguay. Entonces, ahí fue que tomé la decisión de que la historia del pasado iba a ser contada desde un narrador que venía huyendo de Europa, de todo lo que estaba ocurriendo. Es un serbio que cruza a través de todo lo que significó el nazismo en ese país y que está además tan conectado con el siglo XXI nuestro, lleno de migraciones, de huidas, de fronteras que se cierran. Y en el presente de Humo, también es alguien extranjero, es alguien que no entiende del todo y que necesita
que le interpreten la realidad paraguaya, que le interpreten la cultura, que le interpreten hasta la temperatura, que le interpreten cómo entender lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, yo creo que ahí fue el momento en que algo hizo clic en mi cabeza y que tenía que ver también con mis estudios de lingüística. Yo recuerdo que mis obsesiones en ese momento tuve una profesora maravillosa en la Universidad Católica, Cecilia Mafla, de qué tanto el lenguaje construye nuestra manera de entender el mundo. Cómo solo podemos interpretarlo desde ese lenguaje. Y si tienes otra lengua y otra cultura, se te abren las opciones, se te abre el entendimiento a otra manera de entender el mundo. Y un poco la historia de qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero, el lenguaje o la construcción de la cultura? Entonces todo eso, todas esas ideas también tienen mucho que ver en el cuento de Fuga Permanente de esta mujer que llega a Ecuador, que además se da a entender que es una lingüista, porque ella o es una antropóloga que está recopilando textos en la Amazonía ecuatoriana y que tiene una relación con un hombre de Inglaterra y que el idioma en el que ellos dos hablan es el francés. Entonces, ¿cómo puedes interpretar ciertas palabras que solo existen en un lenguaje y que no existe su traducción, sino a través de neologismos? Entonces, yo creo que la palabra escrita, la palabra hablada y las lenguas, al igual que la historia, cruzan todo lo que he escrito y pienso que voy a seguir escribiendo. Muchas gracias. Creo que estamos todos encantados, un poco hipnotizados por tu manera de contarnos, ¿no es cierto?, anécdotas, de hilar recuerdos y transportarnos a esos años 90, que por cierto, sí me acuerdo mucho, era adolescente, pero me acuerdo claramente que un año se acabó por la huelga de taxis del año lectivo. Para cerrar, ya está aquí Santiago Vizcaíno, que es el director del Centro de Publicaciones, que impulsó la publicación de Fuga Permanente y otros cuentos en Última Erranza. ¿Querías mencionar algo? Yo he estado aquí en realidad todo el tiempo escuchándoles. Lo que quería era hola Gaby, que empezaran ustedes, porque la verdad tengo que reconocer que el verdadero editor de esta obra ha sido tú, Andrés, y quien ha trabajado palmo a palmo con la Gaby, escogiendo los cuentos, planteando la idea del libro, ha sido tú, así que te agradezco muchísimo por el trabajo que has hecho y por el resultado final que han logrado entre los dos. Y las dos partes del libro son magníficas para mí, muestran precisamente lo que tú has repetido una y otra vez, Gaby, que es la historia de tus obsesiones, ¿no? He vuelto a leer con mucho placer algunos de tus cuentos y en realidad estoy muy grato de haber vuelto a leerlos, como Cha Cha Cha, De Paso, Quimera, todos esos cuentos, ¿no? Y hace un momento hablábamos con un amigo que quería estar aquí, pero que no pudo estar y quería hacerte una pregunta. Era que, por ejemplo, tu primer libro, Maldito Corazón o Pozo Wells, fueron referentes de lo que se podía hacer en la literatura. Creo que has marcado a toda una generación, ¿no? Y eso es muy importante para todos nosotros que estamos escribiendo ahora, ¿no? Creo que el sentimiento de Andrés será algo similar al mío, ¿no? Y te agradezco muchísimo por ser parte de nuestro catálogo, el catálogo del Centro de Publicaciones de esta colección Última Erranza. Yo creo que abres una nueva época de la colección, incluso una época donde se vienen muchas publicaciones de mujeres, que es algo que nos interesa también. Ya llevamos más o menos unos 7 u 8 libros de esta colección con escritores muy importantes, premios Aurelio Espinosa Polit. Me parece que es una colección bastante consolidada de narrativa. Y muchas gracias, Gaby, por estar aquí y ser parte de este proyecto también, que es del Centro de Publicaciones, ¿no? Que apuesta también por la literatura, por tener espacios de la literatura más allá del ámbito académico, si se quiere, ¿no? Aunque tratamos de hacer los cruces, ¿no? Siempre nos gusta eso, pero que pensamos que la literatura tiene un espacio muy valioso en nuestro catálogo y queremos que se siga alimentando ese catálogo con obras como las de
las de ustedes, básicamente, ¿no? Así que gracias, ha sido un diálogo maravilloso y les agradezco muchísimo por su tiempo y por este espacio. Gracias a ti, Santiago. Muchas gracias también. Eso, despídete, me imagino, Gaby, de toda la gente que siguió escribiendo y saludándote. Tengo unas últimas palabras. Bueno, no, agradecer a la PUSE, a la editorial de la PUSE, a Santiago, agradecerte a ti, Andrés, porque de verdad fue, había momentos en que yo sentía que te tenía que mandar más cosas, pero realmente con la pandemia estaba yo desbordada y tú tuviste una paciencia enorme y sin ti, de verdad, vuelvo a insistir, este libro no existiría. Alguna gente me ha preguntado dónde se puede comprar, yo no lo tengo todavía, pero ya me lo prometió Santiago que van a llegar ejemplares pronto, pero de lo que entendí ya están en Rayuela y supongo que la red de distribución de la Católica ya comenzará a operar en la próxima semana y estarán en Tolstoy, en Mr. Books, en las librerías en el Oso Lector. Así que ha sido un placer, de verdad. Se voló la hora, me quedé sin voz, pero agradezco mucho la invitación y de verdad estuvo muy divertida la charla, Andrés. Gracias, Gaby. Gracias, Sí. un abrazo. Gracias. Chao, chao. De esta forma, concluimos la actividad El libro Fuga Permanente. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro Geografía del Asombro a las 20 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.